Ok, ahora sí ya podemos empezar. Entonces, díganme, ¿qué significa la palabra entropía? ¿Qué es entropía? Bueno, yo encontré que entropía es una magnitud física que mide la parte de energía que no se puede utilizar a la hora de realizar un trabajo. Pero es como, bueno, de termodinámica, ¿no? Ajá. Paloma, ¿tú qué encontraste sobre entropía? Bueno, aparte de lo que dice Caro, también encontré que es como el grado de equilibrio que existe en un sistema termodinámico más orientado hacia el desorden y pues relacionada con la segunda ley de la termodinámica, de que pues la entropía está destinada a incrementarse y pues así pues aumenta el grado de desorden que existe. Muy bien. Sí, las dos muy bien, excelente su investigación. Pues vamos a hablar de la entropía y les pedí que investigaran este concepto, ajá, este concepto para la clase del día de hoy, porque vamos a hablar sobre cómo se organiza el ADN al interior del núcleo celular. Ujú. Y bueno, normalmente, ¿qué pensaríamos, no? Pensaríamos que pues, el ADN tiene como que una organización específica en el núcleo, ¿no? Como que, pues, esta parte, el brazo corto del cromosoma va acá, el brazo corto de este cromosoma va aquí, ¿no? Pero realmente los cromosomas, el ADN no se organizan de esta manera en el núcleo celular. Ujú. Y es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Ajá. ¿Alguna vez han escuchado algo llamado hibridación in situ? O, bueno, sí, hibridación in situ. Yo no como tal. Bueno, hibridación in situ es una forma, un estudio, digámoslo así, un método diagnóstico muy importante en estudios moleculares, porque a través de la hibridación in situ se permiten crear fragmentos de ADN sintéticos, ajá, los cuales podríamos usarlos como marcador al agregarle un pigmento fosforescente. Ujú. Y de esta manera es como se puede dar cuenta la comunidad científica de lo que sucede al interior del núcleo celular, ¿no? Cómo se organiza el ADN, ajá, usando esta técnica de hibridación in situ con fluorescencia. Ujú. Como les digo, se tienen que usar fragmentos de ADN sintéticos, ajá, y a estos fragmentos se le agregan pigmentos fluorescentes, ajá, pigmentos, tintes fluorescentes, colores fluorescentes, ¿no? Para poder realizar un marcaje en el núcleo celular. Y es un concepto con el que tienen que estar familiarizadas porque es de mucha utilidad ya en la materia. Ujú. Porque es precisamente con esta técnica de hibridación in situ con el que muchas veces pueden ustedes demostrar de forma experimental, ajá, de forma experimental, sus teorías o sus proposiciones, ¿no? En el examen, ajá, porque como es el proceso de evaluación así, tienen que demostrar todo de manera experimental o, bueno, tienen que tener en cuenta cómo podrían confirmarlo o refutarlo de manera experimental. Por eso vamos a hablar también de hibridación in situ. Ujú. Y bueno, ahora sí, ya que tenemos este antecedente, esta información sobre qué es la hibridación in situ, ahora sí vamos a empezar con cómo se organiza, con la forma en que se organiza el ADN en el núcleo celular, ¿ok? Y por eso también les pedí que investigaran qué son los territorios cromosómicos. Entonces, por favor, díganme qué son los territorios cromosómicos. Son bueno, las regiones determinadas en el núcleo en la que se organizan los cromosomas. O sea, hay diferentes como eh, espacios en los que cromosomas específicos se localizan ya a la hora de ver el núcleo. Ok, Paloma. Sí, es más o menos lo mismo.
que son las regiones del núcleo, que van a tener cromosomas específicos. Aunque, bueno, sí, pareciera que están como plegados y en desorden, pero pues los cromosomas se encuentran ya en sitios definidos y pues supongo que es para que se puedan encontrar pues más fácilmente cuando se necesite. Ujú. Bueno, para empezar, ¿estamos de acuerdo que todas las células del cuerpo humano tienen el mismo material genético? Sí, Bueno, dependiendo de la persona o el ser vivo, ¿no? Todas las células de un cuerpo, de un organismo, tienen el mismo material genético, ¿no? ujú, Ajá. Digo, si comparamos, el material genético del ser humano, de una persona, este, tomamos una célula, ¿qué les parece? Una célula de una glándula sudorípara. Revisamos su material genético, si de alguna manera pudiéramos leer el ADN, así como que ver la secuencia en la que va y toda la cosa, y tomáramos una célula, un hepatocito, y leyéramos su ADN, su material genético, sería el mismo, ¿no? Pero esto que mencionan ustedes, territorios cromosómicos, es importante porque nos indica qué tipo de célula estamos viendo, ¿no? Ujú. sí. Territorios cromosómicos. Ajá. Precisamente, la misma especie celular va a tener los mismos territorios cromosómicos, ¿no? La misma especie celular va a tener los mismos territorios cromosómicos. Ujú. Si ustedes comparan una neurona, un hepatocito y una célula caliciforme, ¿no? Son diferentes tejidos. Si ustedes las comparan y tiñen el núcleo, bueno, tratan de teñir el ADN, tiñen el ADN, van a observar que se ve muy diferente, ¿no? Que las células son totalmente diferentes, ¿no? Precisamente porque esos territorios cromosómicos son esa forma en la que se organiza el ADN en el núcleo dependiendo la especie celular. Ajá. Es por eso que aunque sea una muestra de la misma persona, ¿no? Pero son diferentes células, diferentes especies celulares, una neurona, un hepatocito, una célula de una glándula, una célula del sistema inmune, el ADN va a estar organizado de forma diferente, porque pues en el proceso de desarrollo embrionario y en el proceso de diferenciación celular ya postnatal, tienen estructura diferente porque desempeñan una función diferente, ¿no? Entonces, pues la función, por ejemplo, de la neurona, ¿no? La neurona tiene que sintetizar neurotransmisores, noradrenalina, adrenalina, serotonina, dopamina, ¿no? La neurona debe sintetizar neurotransmisores. El hepatocito, al contrario, debe sintetizar proteínas importantes para la circulación, ¿no? Por ejemplo, la albúmina, que es una de las principales proteínas presentes en el plasma sanguíneo. La célula caliciforme debe de secretar mucina, ¿no? Por su función comunicante. Entonces, necesitan acceder más fácilmente a ese gen o a los genes que requieren más expresión, ¿no? Digo, tanto la neurona como el hepatocito, como la célula caliciforme, tienen la información genética necesaria para poder, para poder producir otras proteínas que no les corresponden. Ujú. O sea, la neurona tiene la información genética necesaria, la información genética necesaria para sintetizar albúmina. La célula caliciforme también tiene la misma información genética necesaria para sintetizar neurotransmisores. El hepatocito también tiene la información genética para sintetizar mucina, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que las diferencia? ¿Qué es lo que las hace diferentes? Pues bueno, lo que las hace diferentes son estos territorios cromosómicos, que es como se va a organizar el ADN en el núcleo celular.
dejando, digámoslo, más expuestos los genes que necesita cada especie celular. Ajá. Entonces, si la célula requiere de sintetizar anticuerpos, por ejemplo, un linfocito B, ¿qué va a tener? ¿Cómo va a estar organizado su ADN? Pues la información genética necesaria para la síntesis de anticuerpos va a estar más cerca de la periferia del núcleo, ¿no? Para acceso más fácil. Entonces, en el caso del hepatocito, la información necesaria para la albúmina va a estar más cerca de la periferia para que se pueda sintetizar rápidamente, se pueda acceder rápidamente a esa información genética. Ahora, en el caso de la neurona, que tiene que sintetizar dopamina, serotonina, ¿no? Esos neurotransmisores, ¿dónde se va a encontrar la información necesaria para la síntesis de estos neurotransmisores? En la periferia del núcleo. Ajá, se encuentra cerca. ¿Y por qué tiene que ser así? Para que sea de acceso rápido. Ujú. Sí, porque imagínense, ¿no? El hepatocito, ¿no? Tiene que sintetizar, tiene que sintetizar albúmina. Ahora imaginemos que la albúmina se encontrara al centro del núcleo, ¿no? En toda esa bola de ADN. Y la albúmina no es una proteína que podamos dejar así como que de producir y ya, ¿no? Así como que muy tranquilamente. Entonces, ¿qué pasaría si por alguna razón, este, el ADN de una persona, de un paciente, sufriera daño, sufriera algún daño, y por alguna causa, no se pudiera acceder rápido a la información necesaria, eh, por ejemplo, para la síntesis de albúmina, en este caso, que es una proteína de primera necesidad, ¿qué pasaría? Puede ser que, bueno, por lógica podríamos decir que no se sintetizaría albúmina, Ajá, pero también yo podría pensar que hasta en ocasiones puede ser que otras células tomen como la función, ¿no? Como que, pues si tienen la información genética, si algo falla, pueden hacer como relevo, ¿no? puede ser, puede ser. ¿Tú qué opinas, Paloma? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ok, ¿qué pasaría si por alguna razón el hepatocito dejara de sintetizar albúmina porque pues su ADN quedó dañado, ¿no? Y ahora el gen de la albúmina está metido hasta dentro del núcleo celular. Entonces, ¿qué pasaría con el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasaría con el paciente? Pues sí, tal vez como dice Caro, como todas las células tienen el mismo eh, material, podría ser que algunas sufrieran algunos cambios para pues ser capaces de ellas mismas sintetizar la albúmina y de esta manera reemplazar la función. Muy bien. Muy bien. ¿Y clínicamente cómo se manifestaría esta deficiencia de albúmina? Recuerden que la albúmina es una de las principales proteínas que están presentes en el plasma. Ajá. Y que conforma o es la principal fuerza de presión coloidosmótica que evita que el plasma salga de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué pasaría? Edema, Edema. Edema. Esa sería la primera manifestación, ¿no? sí. La hipoalbuminemia sería demasiado grave, disminuiría el transporte de ciertas sustancias, ¿no? A través del cuerpo, porque la albúmina es una proteína que es necesaria también para transportar sustancias, ¿no? Ujú. Y bueno, más problemas, ¿no? O sea, se desataría un problema de salud bastante grave, ¿no? Algo conocido como hipoalbuminemia. Que pues bueno, la hipoalbuminemia puede ser porque se dejó de sintetizar la albúmina o porque se está eliminando demasiada albúmina por la orina, ¿no? Y bueno,
Pues sí, podría ser, ¿no? Que células de otra especie puedan tomar la función de los hepatocitos, ¿no? De los hepatocitos dañados y empiecen a sintetizar esas proteínas. Pero pues bueno, ahorita lo vamos a ver y ya ustedes me dicen si sí o no, si sí podría ser posible, ¿no? Ahorita ustedes me dicen. Bueno, como les digo, esos territorios cromosómicos entonces se refiere a la forma en la que está organizado el material genético en el núcleo, ¿no? ¿Ah? En el núcleo. Ay, nucleo. Núcleo. Muy bien. Ajá. Pero entonces, ¿cómo se organiza? Por eso también les pedí que me investigaran qué es la entropía. Porque precisamente, como mencionó, me parece que Paloma, bueno, las dos lo mencionaron. La entropía es cierta fuerza, ¿no? Que tiende hacia el caos, ¿no? Ujú, tiende hacia el caos. Y entonces el material genético en el núcleo, en realidad, muchos pensaríamos pues que está como que organizado, tiene una forma específica, ¿no? Pero en realidad el material genético en el núcleo está organizado por entropía. Ujú, por entropía. Este, y está organizado, como está organizado por entropía, pues en realidad no hay digamos que una forma preestablecida, ¿no? Que determine, cómo pues cómo se organiza el material genético, no es algo así como que, pues el hepatocito es así porque así, ¿no? Porque tiene esta organización, su núcleo. No, en realidad el material genético se organiza por entropía, ¿no? Una duda. Dígame. Entonces, ¿qué es la entalpía? No, bueno, es que. Ujú. Ok, bueno, la entalpía es un concepto que no recuerdo. Ok, ujú. Bueno, mm, la entalpía es, ay, cómo decirlo? El flujo de calor, ajá. El flujo de calor, por ejemplo, en un proceso químico, en una reacción química. Ajá. Ok. ¿Sí? La entalpía. Pero pues bueno, ahorita lo que nos interesa es la entropía, ¿no? Que pues es esa tendencia hacia el caos, al desorden. Y es así como se organiza el material genético en el núcleo. Ujú. Estadísticamente, las células de la misma especie celular, ajá, neuronas, hepatocitos, células glandulares, así. Estas células se organizan por entropía, pero los territorios cromosómicos terminan estadísticamente, pues digámoslo así, parecidos, ¿no? Entre especies celulares. Ajá. Se parecen estadísticamente por entropía. Ajá. O sea, no es como que, como nosotros los hepatocitos estamos expuestos a este factor de diferenciación, es así como, pues, pum, nos diferenciamos, ¿no? Es así como quedan nuestros territorios cromosómicos. No, en realidad es por caos, ¿no? En caos, no hay una razón específica de por qué se organizan de ese modo. Ujú. Sí. ¿Ok? Bueno, entonces, que el material genético está organizado. Entonces, podemos de aquí determinar que el material genético se organiza de forma semejante entre células de la misma especie, bueno, entre células del mismo tipo, digámoslo así, del mismo tipo por tendencia estadística, ¿ok? Ajá, Sí. ok. Muy bien. Miren, por ejemplo, alguna vez les voy a poner una ilustración de cómo es que se organiza así. ¿Alguna vez han escuchado sobre el corpúsculo de Barr? Sí, creo, sí. De que en las mujeres sí, sí se presenta y en los hombres no debería, ¿no? Una cosa así.
Ajá, sí, precisamente es correcto. Ahorita les voy a colocar una pequeña imagen del corpúsculo de Barr. Bueno, primero tenemos que saber qué es el corpúsculo de Barr. Ujú. Ok, genéticamente, ¿cómo podemos saber que un ser vivo es hombre o es mujer? ¿Qué es lo que los diferencia genéticamente? Que los hombres tienen un cromosoma X y uno Y las mujeres tienen dos cromosomas X. Ajá, que corresponde, me parece que al par 23, ¿no? El cromosoma 45 y 46, ¿ok? Sí. Ujú. Bueno, y precisamente ese es el corpúsculo de Barr, y así es con corpúsculo de Barr. Y es por eso que vamos a tomar esto como referencia, ¿no? De cómo se organiza el ADN en el núcleo celular. Ajá. Ahorita van a ver. Miren, a ver. Corpúsculo de Barr. Vamos a pegar, a ver si funciona. Ah, no, no funcionó. Creo que no la copié. No quiere, dice. A ver, otra vez. Ah, ok, ya lo encontré. Una imagen del núcleo y cómo se ve el corpúsculo de Barr. ¿Qué es la canción que lo pegue? ¿Quieres? Muy bien. Ahora sí. Bueno, digámoslo así que el núcleo celular, estructuralmente hablando, tiene solamente lugar o capacidad para un solo cromosoma X en el núcleo. Ajá. Bueno, refiriéndome a cromosomas sexuales, ¿no? Al último par. El núcleo solamente tiene la capacidad de un solo cromosoma X. Ujú. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres tienen dos cromosomas X. Entonces, este cromosoma X que tienen adicional, digámoslo así, o ese cromosoma X, ah, no sé cómo decirlo, este, genera este corpúsculo de Barr. Y en el hombre no lo genera, ¿no? Pero es por también por la tendencia estadística a acomodarse, ¿no? El material genético en el núcleo en sí no hay una razón, digámoslo así, bien establecida para decir, la mujer tiene corpúsculo de Barr por esto, por esto, por esto. No, es por esa tendencia, eh, esa entropía que tiene el material genético para organizarse en el núcleo. Ujú. Y entonces, bueno, siempre se va a formar el corpúsculo de Barr y siempre se va a ubicar en la misma región del núcleo. El que siempre se va a formar, sí, en mujeres. Ujú. En mujeres. Ujú. La localización va a variar. Ujú. Ok. Esta es una imagen, una foto, no es algo estático, pero recordemos que el núcleo es algo, una estructura viva, ¿no? Entonces está en constante cambio, en constante movimiento. Quizás en el momento en el que se tomó esta imagen, el corpúsculo de Barr estaba en esa parte específica, ¿no? Pero pues el corpúsculo de Barr puede estar acá en el otro lado, acá abajo, en medio, ¿no? Ujú. Ok. Muy bien. Bueno, y bueno, el núcleo celular es esta estructura capaz de contener, de mantener dentro al ADN. Ujú. Y bueno, aquí es donde quiero que me digan qué investigaron sobre la progeria. ¿Qué saben Ah, sobre la progeria? investigué que era un trastorno que se caracteriza porque los niños, o bueno, sí, pues los niños, los jóvenes, se envejecen a temprana edad. Creo que se desarrolla en los primeros años y pueden llegar a vivir hasta 13 o 20 años, pero porque envejecen como siendo niños. Ok. Paloma, ¿tú qué investigaste? Ajá, y que, bueno, lo mismo que Caro, y que es causado por una mutación en el gen LMNA,
que codifica para una proteína que participa en el soporte estructural del núcleo. Entonces, al tenerla mutada, pues hay una inestabilidad nuclear y eso pues es lo que conduce al envejecimiento prematuro. Y pues sí, al final las personas afectadas mueren a temprana edad por padecimientos ya sea cardíacos o bueno, hay una alteración en el código genético donde creo que se cambia la citosina. Bueno, sí, una citosina se convierte en una timina y eso es pues lo que al final provoca la mutación. Ok, quiero nada más que me repitas tantito, que vuelvas a decir qué es lo que causa, o bueno, cómo se manifiesta esa mutación que codifica la proteína. ¿Qué pasa, pues? Bueno, hay una alteración y esta proteína es encargada de mantener el soporte estructural. Entonces, al tenerla mutada, pues hay inestabilidad en el núcleo y es lo que provoca el envejecimiento. Ok, muy bien. Eso, le diste justo al clavo. Perfecto. La progeria, pues sí es esa enfermedad que clínicamente vemos niños jóvenes que envejecen muy rápido, ¿no? Y mueren muy jóvenes. Ajá. La progeria es ese envejecimiento acelerado y prematuro, ¿no? Ajá. Ya nos explicaron, gracias que ahorita por la información que dieron, las causas de muerte, ¿no? De los pacientes. Pero bueno, aquí quiero rescatar esto que mencionó Paloma, que es ese gen que está mutado, está dañado, y que provoca que haya una falla en una proteína que da soporte estructural al núcleo, ¿no? Entonces, el núcleo celular, ok, la canción otra vez me equivoqué, núcleo celular, ¿cómo lo vamos a ver? Va a estar deformado, ¿no? Va a estar deforme, ajá. El impacto lo más grave es que el impacto se da directo en la estructura del núcleo, ¿no? En proteínas del núcleo. Ajá. Entonces, pues es algo bastante grave, ¿no? Y miren, aquí les voy a colocar una imagen de cómo se ve un pacientito con progeria. Aquí está, miren. Aquí está nuestro pacientito con progeria, una pacientita con progeria. Vean, quiero que nos centremos más en en las imágenes en color verde, no en la paciente ahora. Observen la parte superior. Este es un núcleo de una persona sana, ¿ya vieron? Cómo está redondito, bien formadito, está bonito, ¿no? Y compárenlo con el núcleo que está aquí abajo, que es el de la pacientita. ¿Cómo se ve? El de la paciente se ve deforme, se ve Ujú, feo. como arrugadito, ¿no? Sí, se ve como si hubieran hecho bolas una hoja de papel, ¿no? Así maltratado, ¿no? Aplastado. Ajá. ¿Recuerdan algo que les había mencionado cuando empezábamos? Que la estructura define la función. ¿Sí lo recuerdan? Sí, Ok, bueno, la estructura define la función. Por lo tanto, si la estructura falla, si la estructura falla, ¿qué va a pasar? vaya la función. Correcto, va a fallar la función. Ujú, va a fallar la función. Ajá. Entonces, en este caso, falló la estructura por esa mutación, ajá, esa mutación que hay en una proteína que forma parte de la membrana del núcleo. Y esa mutación causó un fallo en la estructura, lo que conllevó a un fallo en la función. Y es por eso que el núcleo de un paciente con progeria se ve de este modo. Se ve así, ¿no? Desgraciadamente lo que sucede con estos pacientes es que como esta proteína de su núcleo falla, el núcleo tiende a arrugarse, ¿no? A comprimirse. Y ahorita les voy a explicar también por qué, no se preocupen. Ay, mi garganta me está doliendo. Bueno. El núcleo, al igual que la membrana celular, está compuesto por una membrana
una bicapa lipídica semejante a la de la membrana celular. Ajá. Igual, está compuesto por bueno, la bicapa de fosfolípidos, ¿no? Muy semejante a la membrana del núcleo, a la membrana celular. Ujú. Se parece mucho. Ajá. Pero, ¿qué es lo que sucede? Más profundo, ya después de esa membrana nuclear, por dentro, ujú, existe una red de proteínas, ¿no? Una red de proteínas laminares, ajá, que le dan soporte, digamos, mayor soporte estructural al núcleo. O sea, la bicapa lipídica impide que el contenido del núcleo se disperse por toda la célula, ¿no? Que se salga y ande regado ahí el ADN. Pero esas capas laminares que les digo, esas redes laminares de proteínas, ¿cuál es su función? Su función es, su función es mantener la forma del núcleo. Ajá, ajá. ¿Sí quedó claro? Sí, Ajá. Bueno, entonces, como les digo, esa es la función de estas proteínas. Y bueno, esta red laminar de proteínas, se compone de dos tipos, digámoslo, dos tipos de lámina, ujú, de dos tipos de proteína, ¿ok? La primera es la lámina AC. Ujú. No nos interesa ahorita el significado de las letras. Lo que nos interesa es qué significa, ¿no? O a qué se refiere qué es esta lámina AC. La lámina AC es rígida, soporta daño mecánico intenso. Ujú. Y la otra lámina que conforma esta red proteica laminar es la lámina B. Ajá. Elástica. Esta lámina es elástica y permite la deformación. Ajá. El núcleo tiene una combinación de ambas láminas. ¿Por qué? La lámina C le permite resistir al núcleo, por ejemplo, algún golpe, ¿no? O sea, porque suele suceder que estamos haciendo algo y de repente nos golpeamos. Ajá. Nos caemos, ¿no? Y si esta lámina AC no estuviera en función o no existiera, ¿qué pasaría con nuestra célula? Un golpe, por mínimo que fuera, destruiría la membrana nuclear, se riega todo el material genético en toda la célula y va célula, ¿no? Tendríamos unas áreas de necrosis tremendas, ¿no? Y la lámina B, ¿qué es lo que pasa? La lámina B, ajá, lo que pasa con la lámina B es elástica. Esta le permite al núcleo deformarse, ajá, deformarse, moverse, acomodarse a la necesidad a lo que se requiera, ¿no? ¿Ok? sí. Bueno, entonces continuamos. Este, Como les digo, los dos tipos de lámina, tanto la AC como la lámina B, van a estar presentes en todas las células, pero hay células que tienen predominio de una o no, ¿no? O mayor cantidad de cierta lámina. Ujú. Entonces, vamos a encontrar células con predominio de lámina AC. Ok, la lámina C, AC, como es rígida y tiene esa capacidad de soportar el daño, ajá. ¿Qué pasa? Son células, digámoslo así, las células con predominio de lámina AC son células que no se mueven, no mueren tanto, ¿m? Y son rígidas. Como ustedes, ¿en qué tejido se imaginan que está presente esta lámina? Estas células con predominio de lámina AC. En hueso. ¿Qué otro tejido se les ocurre, Paloma?
No sé si también en piel, o sea, Sí. Ahora quiero que me expliquen por qué. Primero, ¿por qué están presentes en huesos? En hueso yo digo que están presentes, porque pues los huesos son estructuras que tienen que soportar pues todo el peso del cuerpo y también fuerzas mecánicas y y la forma en cómo se organizan también los osteocitos o sea, son estructuras también muy inmóviles que son eh, es- pues ahora sí que soportan, están hechas para soportar Ok. y Sí, hacer muy bien. que la estructura sea pues rígida, que sería el hueso. Ok, ahora Paloma, ¿por qué piensas que en la piel? porque está como que puesta pues al medio, como al medio ambiente y pues es nuestro medio de protección. Entonces tiene que ser muy resistente pues para evitar que entre, no sé, agentes patógenos o que las mismas condiciones del ambiente pues nos puedan dañar. Muy bien las dos, sí, es correcto. Es correcto. Ujú. Pues sí, precisamente la lámina se está presente en esos tejidos que están expuestos a daño, que tienen que soportar grandes presiones. Correcto la respuesta del hueso, porque precisamente el hueso está diseñado para eso, ¿no? Para estar en constante movimiento, ¿no? Y recibe a veces golpes, ¿no? La piel igual, imagínense, ¿no? Sin esta lámina AC. ¿Qué pasaría con las células de la piel? Bueno, nuestra piel se caería, ¿no? Y la piel es nuestra principal defensa ante el medio ambiente, es correcto. Ahora, hay células que tienen predominio de lámina, ahí me equivoqué, de lámina P. ¿Estas qué son? Se mueven mucho, estas células se mueven demasiado. Ay, me equivoqué otra vez. Mucho, ajá. Y son flexibles. Este tipo de células son flexibles. ¿Ustedes en dónde se imaginan que están estas células? Yo podría pensar que podrían ser, por ejemplo, los linfocitos o los macrófagos, las células del sistema inmune. Puede ser, Y ahora explica por qué. porque tienen que estar en constante movimiento, circulan por todo el cuerpo y y también pues se transportan, o sea, tienen capacidad de moverse y entonces necesitan ser como muy adaptables a, a donde necesitan ir, ¿no? Ok, ¿tú qué opinas, Paloma? No sé, los eritrocitos que tienen También. que transportarse por la sangre igual tienen que estar en constante movimiento y también pues a veces deformarse para entrar, no sé, por todo, Bueno, sí, ok. para circular. Nada más, un poquito antes, un poquito antes. Recuerden que los eritrocitos no tienen núcleo. Acuérdate nada más que los eritrocitos no tienen núcleo. Pero sí, es muy buena la comparación que haces. Sí, puede aplicar, ¿no? Bueno, más o menos así como se deforman los Sí, eritrocitos para viajar a través de los capilares más estrechos, más o menos así es la función de la lámina B, o más o menos esa es la presión a la que están sometidas las células con predominio de lámina B. Ujú. Esa es la idea. Ujú. Nada más que, pues, recuerda que los eritrocitos no tienen núcleo. Y ya, ¿ok? sí. Ok, bueno. Y ya que hablamos un poquito sobre la membrana del núcleo, ¿recuerdan algo que vimos hace unas clases llamado matriz nuclear? Sí, ¿Recuerdan que es una estructura a la que se ancla el ADN? Ujú. A la que está anclado, ¿no? Como que sujeto el ADN. sí. ¿Han visto los cepillos con los que limpian por dentro, lavan por dentro los biberones de los bebés? Mm, no me acuerdo ahorita de cómo son. Ok.
Ok. Ahorita, eso no es problema. Ahorita lo vemos cómo se ve estos cepillitos. A ver, aquí está. Ok. Algo así, miren. A ver, la voy a reducir de tamaño un poco. Ahora sí, miren. Ahora sí, esta es la imagen que nos va a servir para ilustrar. Imaginemos que la matriz nuclear, ajá, la matriz nuclear es el mango del cepillo, ¿no? Todo esto, todo esto, todo esto. Y el ADN son estos pelitos, estas cerdas del cepillo. Ujú. Algo así es como está el ADN en el núcleo unido, anclado a la matriz nuclear, ¿ok? Es para ilustrar la función, ¿no? La forma que tiene, ¿ok? Ahorita vamos a hablar un poquito sobre qué es la matriz nuclear. Mejor borro la imagen. Se queda un poquito feo. Ok, la matriz nuclear, ¿qué es? La vamos a nombrar subestructura nuclear. Ajá. Carácter proteico. Tiene carácter proteico. Pero tiene algo interesante. Tiene ARN. Ajá. Por lo cual se le llama ribonucleoproteína. Ujú. Porque como tiene ARN y tiene carácter proteico, pues le vamos a llamar que es una ribonucleoproteína. Ajá. ¿Ok? Ahora, algo que resalta, algo interesante de esta matriz nuclear, ajá, es que no puede ser retirada, no puede ser eliminada del núcleo, ni con jabón, ni con sal. ¿Y por qué les digo que ni con jabón ni con sal? El jabón, es es un compuesto, una sustancia química que sirve para hacer soluble las cosas. Es por eso que puede limpiar, ¿no? La suciedad. Porque hace soluble las partículas de suciedad y por eso es que con el agua se puede quitar, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se le agrega jabón a una célula, el jabón desbarata totalmente la membrana celular. Y si ya es a eso le sigues agregando jabón, el jabón va a desbaratar por completo también la membrana nuclear. Pero a pesar de que se destruya la membrana nuclear, el ADN se va a mantener en la posición en la que estaba, se va a mantener, digámoslo así, estático. Ujú. Porque precisamente está anclado a la matriz nuclear y el jabón. Ajá. El jabón, el jabón, no puede eliminar la matriz nuclear, ¿ok? Ok. Y bueno, y la sal también tiene esa capacidad, ¿ok? La sal también puede quitar, tanto la membrana celular como como la membrana nuclear, pero al igual no tiene efecto alguno sobre la matriz nuclear. Ujú. O sea, a pesar de que puede destruir las membranas, no tiene ningún efecto sobre la matriz nuclear. Ajá. Porque pues, la matriz nuclear puede permanecer a pesar de todo lo que se le agregue, ¿no? Es por su carácter de ribonucleoproteína. Es muy fuerte y por eso es que es la matriz nuclear es el anclaje, ajá, el anclaje del material genético. Imaginemos que la matriz nuclear pudiera ser eliminada, ¿no? Pudiera ser eliminada con jabón, por ejemplo, en este caso, con sal, ¿no? Así, así sencillito, fácil, ¿no? Que pudiéramos eliminarla fácil. Imagínense, ¿no? Cómo nos iría de mal, ¿no? Cualquier cosita y nuestro ADN ya se deshace, ¿no? Ujú. Digo, es una ventaja, ¿no? Que la matriz nuclear no sea tan frágil. ¿O cómo ven ustedes? Sí. Si esa no nos podríamos bañar o qué. Quizás, ¿no? Quizás no nos podríamos bañar, quizás no podríamos exponernos pues al ambiente, ¿no? Porque con cualquier cosita nuestro núcleo celular se destruiría y bye, ¿no? Vaya la persona. Ujú. Ok, bueno, ya que hablamos sobre la matriz nuclear,
Bueno, es lo bueno es lo bueno que pues sí podemos, que contamos con la matriz nuclear. Y ahora sí vamos a responder su duda de hace rato, ¿no? Me preguntaban que, bueno, mencionaban que si los hepatocitos perdieran la capacidad de producir albúmina, habría otras células que podrían tomar esa función, ¿no? ¿Sí lo recordamos? Sí. Sí. Bueno, existen, digámoslo, eh, algo así, algo como decirlo. Bueno, lo vamos a poner de esta manera. ¿Qué pasa si colocamos una célula de ovario, de un ovario, ajá, sana, y la ponemos, en el hígado? ¿Qué pasaría? Pues nada. ¿Segura? ¿Tú qué piensas, Paloma? ¿Qué pasaría? Es que no sé si por lo mismo de que está en el mismo entorno en el que se están desarrollando, pues ya los hepatocitos como quiera las mismas características. Puede ser que Mm, muera porque no está en su entorno, ¿no? O sea, pues, a ver. Más ideas, ustedes díganme, es que es precisamente eso lo que necesitamos, lo que necesito pues para que puedan entenderle bien a todo. yo creo que podría diferenciarse, pero en su misma línea celular, o sea, no podría generar hepatocitos, tendría que generar células de ovario y tal vez, depende, puede ser que si llega como a cierto número de células, puede ser que ya tenga efectos sobre, bueno, ya sobre las hormonas o algo así, pero pues yo digo que antes se muere porque no está como en su entorno normal de donde debería de estar la célula del ovario, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues bueno, la célula no muere. Esa célula que llega, que del ovario, ¿no? Esa célula sana la tomamos del ovario y la pasamos al hígado o bueno, cualquier otra parte del cuerpo, no muere. Lo que pasa es que se convierte en cáncer. Se Antes convierte de en que se... cáncer. Sí. Ajá. Y bueno, entonces lo vamos a poner. ¿Qué pasa? Se convierte en cáncer. Ujú. Ahora, siguiente situación. ¿Qué pasa si tomamos un fragmento de intestino delgado, y lo colocamos en la aorta para reparar el tejido dañado? Ujú. Porque pues se ha hecho a veces que la aorta queda dañada por alguna laceración o herida por bala y se tiene que reparar. Entonces lo que a veces se hace es que se toma un fragmento de intestino delgado y se coloca en ese espacio para reparar el tejido dañado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahí sí se adapta, ¿no? Sí se adapta a la aorta y sí cumple como su objetivo de reparar, porque es tejido propio que sustituye. O sea, y como que sí se adapta, quiero pensar. Bueno, nada más recuerda que aquí en el primer caso, en el de la célula de ovario sana, también estoy pasando esa célula al hígado de la misma persona. Ujú. Aquí en el segundo caso, cuando colocamos ese fragmento de intestino delgado en la aorta para repararla, ajá, lo sorprendente es que no lo rechaza el tejido, no rechaza el tejido, ajá. Y lo más asombroso, bueno, todavía de que no se convierta en cáncer, lo más asombroso es que si tú revisas ese pedazo de intestino que pusiste en la aorta un par de años después, no vas a encontrar tejido intestinal en la aorta, vas a encontrar tejido aórtico tal cual, ¿no? Tejido arterial. Es lo sorprendente, ¿no?
¿Y eso de qué depende? ¿Del número de células que pones? Porque, por ejemplo, si, por ejemplo, en el ejemplo de la célula de ovario es de que, bueno, una célula sana hace sus funciones, pero se reproduce y no debería y es cáncer, ¿no? Pero en el otro, si es un fragmento de intestino, ¿por qué? O sea, por el número de células es que no genera cáncer y se puede adaptar o por su función de lámina, que, bueno, como de membrana que puede cubrir también y sustituir a la de la aorta. Pues buena pregunta, buena pregunta. Hasta ahora no sé, no hay una respuesta que digamos, es por esto, ¿no? Mi maestro, cuando nos enseñó este caso, ¿no? Bueno, a mí también se me hizo muy interesante, por eso se los quise compartir, pero cuando él nos enseñó este caso, él tenía la idea, la teoría de que era porque como la célula de ovario es de línea germinal y el intestino delgado es somático, bueno, sí, de líneas, células de la línea somática, es por eso, ¿no? Que uno se convierte en tumor y el otro se adapta, ¿no? Y se convierte en tejido aórtico. Pero la verdad es que no hay una respuesta y yo desconozco si ya la investigación avanzó, pero creo que no. No hay una respuesta todavía a esto, pero pues se me hizo algo sorprendente sobre cómo las células pueden cambiar, ¿no? Pueden adaptarse, ¿no? Y por eso se los quise compartir. Sí, ¿Ok? Sí, en realidad no hay una como, digámoslo así, eh, una razón específica. Ujú. Pero pues bueno, para mí es algo muy interesante que les quise compartir. ¿Ok? sí, ok. Muy bien. Ahora, ya hablamos ahorita sobre, sobre la conformación de la membrana nuclear, sobre las láminas de la membrana del núcleo, ¿no? Pero el núcleo tiene más proteínas, ajá. El núcleo, el núcleo presenta, ajá, proteínas de poro. ¿A qué me refiero con proteínas de poro? Si han visto alguna vez una imagen del núcleo celular, en sus textos de histología, en el núcleo hay poros, ajá. Pero ¿por qué hay poros y por qué existen poros en la membrana nuclear si el ADN no puede salir del núcleo? Para el transporte ¿Transporte de qué? de proteínas que se necesitan o de sustancias que se necesitan para sintetizar los elementos que se necesitan adentro del núcleo, Ok, es correcto. Y otra función más. Te falta nada más una función. para sacar las proteínas que se sintetizan adentro del núcleo. Bueno, para bueno, no las proteínas porque se divide en transcripción y traducción, pero se tiene que salir el ADN mensajero, ¿no? Digo, el El ARN. ARN. Ajá. Sí. Sí, estos poros, aparte de que para que entren, digámoslo así, entren las proteínas necesarias, los elementos estructurales, ajá, es para que entre el ARN y también salga el ARN, ¿no? Ujú. ¿Ok? Sí. Sí. Entonces ya sabemos para qué son estas proteínas de poro. El núcleo también tiene actina, miosina y tubulina. Ajá. Proteínas también de otros tipos celulares, ¿no? La actina, la miosina y la tubulina, y para permitirle cierto movimiento. Ujú. Pero adicional a esto, en el exterior, el núcleo va a presentar un anclaje al citoesqueleto de la célula. Ujú. Al citoesqueleto celular. ¿Ok? Tiene un anclaje tiene proteínas que le permiten anclarse al citoesqueleto. Ajá. Y de esta manera, estas proteínas que anclan al núcleo, al citoesqueleto,
digámoslo así, le comunican o le transmiten información sobre daño a la célula, ¿no? O sea, si la célula es deformada, esa deformación va a transmitirse por el citoesqueleto, llega a las proteínas de anclaje del núcleo al citoesqueleto y así el núcleo, digámoslo así, se entera, se da cuenta, sobre si la célula sufrió daño o no, ¿ok? Ok. Entonces, que salen al exterior y le comunican sobre daño mecánico a la célula, ¿ok? Muy bien. Y bueno, ok, pues ya tenemos ya hablamos sobre el citoesqueleto, su relación con el núcleo, ya hablamos también sobre el núcleo esqueleto, ya hablamos también sobre progeria, ya hablamos sobre el daño que causa la progeria al núcleo esqueleto, ¿no? Que causa una mutación, que causa daño en la lámina AC. Ajá, ok. Y bueno, y ahorita ya vamos a hablar acerca de cómo se ve o cómo se organiza ya la organización del ADN, la organización estructural del ADN en el núcleo, ¿ok? Y bueno, ¿alguna vez han escuchado sobre las formas del ADN? Digo, aparte de la forma A, forma B, forma Z. Heterocromatina y eucromatina. O... Sí, correcto, pero esas ya son muy superiores. Vamos a empezar desde abajo. Ujú. Ok. Primero vamos a empezar por definir qué es el ADN ay, me equivoqué, pleictonémico. Vamos a definir primero qué es ADN pleictonémico. ¿Alguna vez habían escuchado este término? No. Paloma, ¿tú has escuchado este término alguna vez? No, tampoco, no. Ok. ADN pleictonémico. Es cuando el ADN se encuentra libre. ADN libre sin histonas. Ajá. Ahora, ADN, vamos a hablar de la siguiente, lo que sigue en la escala, digámoslo así. ADN toroidal. ADN toroidal. El ADN toroidal ya lo han visto, ya lo han tratado en bioquímica, es el ADN cuando, cuando tiene las histonas, ¿ok? ¿Ok? Sí. Entonces, ADN pleictonémico, ADN libre sin histonas. Ajá. Aquí, con histonas. Ujú. Ok, ahora sí. Siguiente. Después de que el ADN pleictonémico se le añadieron las histonas, ajá, va a formar lo que conocemos como nucleosoma. Si lo han escuchado, de esto sí creo que sí nos hemos de acordar, ¿no? Del nucleosoma. Ajá. Sí. Bueno, sí lo recuerdan, ¿no? Sí, sí. Bueno, después del nucleosoma, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después del nucleosoma? ¿No siguen los solenoides? Muy bien. Solenoide. Ujú. Bueno, en vivo, ujú, en vivo, nunca se ha visto que el ADN
tenga esta estructura, presente la estructura de solenoide. Ajá. No existe, naturalmente no existe. El solenoide es como que lo que pasó cuando al núcleo le pusieron sal. Ajá. O sea, se les ocurrió echarle sal al núcleo y es cuando se dio el solenoide. Ajá. Entonces, recuerden nada más que el solenoide no existe en vivo. Ajá. Solamente se puede observar cuando se le agrega sal. Ajá. Más lo vamos a subrayar para que no se les olvide. ¿Ok? Luego, ya después de la cadena de histonas, ya dejando de lado el solenoide, recuerden que el solenoide no existe. Ya viene lo que conocemos como la eucromatina, la heterocromatina, cromatina, y por último, la forma más organizada del material genético, que es el cromosoma. Ajá. Nada más recuerden que el solenoide no existe. A ver si funciona. Ok, sí funciona. Pero está muy grande. Ok. ¿Ok? Entonces aquí les voy a colocar la imagen. Si ven que no les subo estos documentos a la plataforma, recuérdenme, porque la verdad se me va. Entonces, aquí vemos a la imagen, ¿no? Aquí está el ADN libre, librecito, librecito. Ujú. Pero pues está anclado a la matriz. Entonces, a esta forma de ADN libre de histonas lo vamos a conocer como ADN plectonémico. Entonces, llegan las histonas y el ADN se empieza a enredar en las histonas y es lo que conocemos como ADN toroidal. Ujú. Ya los grupos de ADN que están unidos a histonas lo conocemos como nucleosoma, que es esta bolita. Ajá. Después viene la forma de cadena de histonas, que es esta cadena de bolitas. ¿Han visto un rosario que usan los curas católicos? Sí. Ok. Bueno, algo así es como se ve la cadena de nucleosomas, más o menos. Ujú. Tiene más o menos ese aspecto. Bueno, más o menos tiene ese aspecto, como ese aspecto de cuentas, ¿no? De una cadena de cuentas. Ajá. Porque se ven así, ¿no? El ADN, las bolitas y una cadena de ADN que las une. Ujú. Ya después vemos la organización de cromatina, eucromatina, heterocromatina. Y pues ya finalmente el cromosoma y ya es como se ve, es la forma como que más organizada del material genético en el núcleo. ¿Ok? Una duda. Entonces, Oh, ¿el solenoide es una cadena de nucleosomas o de histonas? no. De histonas. Ah, perdón, me equivoqué aquí, cadena de histonas. No, perdón, perdón, perdón. Es que, No, ajá. el solenoide no existe. Ujú. El solenoide no existe. Ya después de que el ADN se empieza a organizar en nucleosomas, se viene la cadena de nucleosomas, que es lo que vemos aquí, esta cadenita. Ya después ya nos pasamos, nos brincamos hasta la cromatina, hasta que vemos eucromatina y heterocromatina, pero el solenoide no existe. El solenoide solamente se ve, digámoslo así, en laboratorio cuando se le agrega sal al material genético. Solamente en esos casos es cuando se ve el solenoide, ¿ok? Sí, sí, sí. Ujú. Y pues ya al final, ya en el cromosoma, que es bueno, esta forma de cromosoma es la que conocemos o que debería llamarse correctamente cromosoma metafásico. Ujú. Aquí que vamos a encontrar ya las proteínas de andamio cromosómico, que retomando la imagen del cepillito para limpiar biberones, es como el mango. Ajá. Y esas proteínas de andamio llegan a ser parte de la matriz nuclear también.
¿Ok? Ahora, experimentalmente, hablando ya en términos de laboratorio, usando sal podemos retirar las histonas. O sea, ya, si logramos entrar hasta el núcleo, retirar la membrana nuclear, si le agregamos sal al ADN, logramos quitar las histonas. Entonces, experimentalmente, en laboratorio, si al ADN le agregamos sal, eliminamos todas estas formas. A ver, todas estas formas, incluyendo la toroidal, entonces solo nos quedaría el ADN pectonémico. ¿Ok? Y ya por último, para terminar con esto, nada más que sepan ustedes que en los espermatozoides, a pesar de que llevan ADN, en estos no hay histonas. Ujú. Entonces, ¿cómo se organiza el ADN en un espermatozoide si no tiene histonas? En el caso de los espermatozoides, al no haber histonas, hay otras proteínas llamadas protaminas. Ajá. Nada más es pues lo último. ¿Ok? Una duda, ¿podrías repetir rápido lo de la sal? Que si se agrega sal, ¿se puede en qué? Es que no escuché. Ok. Bueno, si ya llegamos al núcleo celular y le agregamos sal después de haber quitado ya la membrana nuclear, le agregamos sal, vamos a eliminar estas estructuras secundarias del ADN. Entonces vamos a tener un ADN plectonémico, o sea, libre de histonas, pero va a mantenerse anclado a la matriz nuclear. Porque acuérdense que la matriz nuclear no se quita ni con sal ni con jabón. Ajá. Ok. Ok, muy bien. Muy bien, entonces continuamos. Entonces, ya viendo esto, ¿cómo se va a comportar el ADN en las distintas fases del ciclo celular? Vamos a hablar sobre el comportamiento del ADN durante el ciclo celular. Muy bien. ¿Alguien me puede decir cuáles son las fases del ciclo celular en orden? Primero es G, ¿no? Bueno, ¿Qué? G1, Ajá. luego S, y luego G2, y luego mitosis, bueno, M, La fase M. Ok. y también ahí está la G0, ¿no? La que están Ajá. en las neuronas. Ajá. Que es como una etapa de estate quieto, ¿no? Como una etapa de, Sí, digámoslo así, como de hibernación, ¿no? sí. Ok. Muy bien, entonces continuamos. Continuamos. Vamos a ver cómo se comporta el ADN en cada etapa del ciclo celular. En la primera etapa, que es la etapa G1, que vamos a observar. Esto vamos a hablar en términos vamos a recordar que no todas las especies celulares se ven iguales, ¿no? Está organizado de forma idéntica su ADN, ¿ok? Entonces, vamos a tomar como referencia un hepatocito. Un hepatocito y sobre todo que tiene el hepatocito que produce albúmina. Entonces, en la etapa G1, la parte de ADN, la parte de material genético que no se expresa, es enviada a la periferia del núcleo. ¿Mm? ¿Ok? Del núcleo. Ujú. Se condensa, ¿no? De modo que forma heterocromatina. ¿Ok? Y mientras la parte de ADN
que sí se expresa en ese tipo celular, se queda en el centro y es laxa. Ujú. Ay, qué caray. Que es lo que conocemos como eucromatina. ¿Ok? Tomando como referencia el hepatocito productor de albúmina. El gen que tiene, los genes, la información genética que tiene este hepatocito para producir neurotransmisores, por ejemplo, para producir mucina, para producir anticuerpos, los va a enviar a la periferia, ¿no? Y los va a condensar, los va a condensar, los va a condensar. En cambio, este hepatocito productor de albúmina, el gen de la albúmina lo va a dejar en el centro, ¿no? Así laxo. Ajá. ¿Ok? Sí. Ok, bueno. Entonces, vamos a ver como que en la orilla del núcleo vamos a encontrar así como que mucho ADN acumulado, no mucho material genético, pero así acumulado bárbaro. Y en el centro vamos a ver algo muy delgadito, algo laxo, ¿no? Muy laxo, ¿ok? Sí. Muy bien, continuamos. Después, siguiente fase. ¿Cuál es la fase que sigue? Ese. Fase S, muy bien. En esta fase, ¿por qué se llama fase S? Ese de síntesis. Ajá. Entonces, ¿ustedes qué se imaginan que pase? Se duplica, bueno, se replica el ADN, ¿no? Ajá, se empieza a replicar el ADN, se abre ya toda la cadena de ADN para que sea replicada. Ujú. Entonces vamos a colocar. Se replica el ADN. Muy bien. Luego, en la etapa G2, que es la etapa que sigue, ¿qué vamos a encontrar? Hay el doble de material genético. Ajá. Y el ADN se encuentra, digámoslo así, expandido, ¿no? Como, bueno, se encuentra similar a la eucromatina, pero como no está tan expandido, ajá, sí, tan extendido como en la eucromatina, no se ve, o sea, sí se ve laxo, se ve flojito, ¿no? Se ve bien abierto, pero no tanto. Entonces, pues es similar a la eucromatina. Ajá. Así se va a ver el núcleo en la fase G2. Ajá. En la fase M, que es la fase de mitosis, ajá, ¿qué vamos a encontrar? Aquí los cromosomas ya duplicados se van a alinear en el ecuador de la célula. Ujú. Para poder separarse. ¿Ok? Ok, entonces, ¿cómo se van a poder separar? Los cromosomas que van a ser, o sea, la mitad del material genético se va a anclar a una parte de la matriz nuclear ajá, sí, de la matriz nuclear y la otra mitad a la otra parte de la matriz nuclear, de modo que cuando la célula se divida, cada célula lleve la misma cantidad de material genético, ajá, pero van a ir ancladas, ¿no? Van a ir ancladas a las proteínas de matriz nuclear, ajá, a estas proteínas para que puedan irse a la célula que le corresponde. Ujú. Ahora, ¿cómo se va a poder separar o cómo se va a duplicar el núcleo? Bueno, las láminas nucleares, lo que va a pasar, se van a fosforilar. Ajá. Y al fosforilarse, ambas van a adquirir carga negativa. ¿Mm? Ahora, como son cargas iguales, se van a repeler, lo que va a generar que se separen. Ajá. Entonces, ya con esto podemos determinar en qué etapa
ciclo celular se encuentra una célula con solo ver el estado del ADN que está en su núcleo, ¿ok? Ok. Ok, muy bien, continuamos. Vamos a continuar con esto. Entonces, si les preguntan en el examen, que casi no lo hacen, ¿no? Pero por si llega, por si las dudas, ¿no? Les describen un núcleo de una célula, ¿no? Les describen el núcleo de una célula. Les dicen, pues vamos a tener el doble de material genético en la célula, y se va a encontrar muy similar, el material, y el ADN se va a encontrar muy similar a la eucromatina. Ajá. ¿Ustedes qué deberían contestar? La célula está en fase G2. Ok. Si les describen, se tiene un núcleo celular, se tiene un núcleo celular, que tiene una parte de su ADN que presenta tanto eucromatina como heterocromatina. ¿En qué fase se encuentra esta célula? En fase G1. ¿G1? Sí, Muy bien. Muy bien. Entonces ya saben, no se les olvide, este, entonces ya con esto ya pueden contestar la pregunta y ya saben, o sea, cuando les pregunten en qué fase se encuentra esta célula, les describen el núcleo, tan, ya pueden determinar en qué fase se encuentra la célula. Ajá. Y si les preguntan por qué, pues ya saben cómo explicarlo, ¿no? ¿Ok? Sí. Digo, porque a pesar de que está correcta su respuesta, siempre tienen que explicar por qué. Ujú. Siempre. Nunca se les olvide el explicar por qué. Y pues no, no hagan uso de muchas palabras, porque a veces usar muchas palabras puede resultar contraproducente en el examen de biología molecular. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces continuamos. Ok, ya con lo que hemos visto, ¿qué pasa si someto a la célula a un cierto tratamiento para destruir las membranas, lipídicas? Bueno, más bien, ¿qué le pasa al ADN? Espera. ¿Se abre? No. O No. sea, a pesar de que, o sea, ¿qué pasa, pues, si destruyo la membrana nuclear con jabón, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ustedes pueden? Ya se los dije también. ¿Qué es lo que pasa? Si le pongo jabón al núcleo celular, ¿qué le pasa al ADN? Ya se los dije. Se queda anclado a, a las proteínas de matriz nuclear
Ok. ¿Y por qué se queda anclado a las proteínas de matriz nuclear si le puse jabón? Porque la estructura de, de la, bueno, que las proteínas de anclaje que se encuentran en la matriz nuclear tienen estructura de ribonucleoproteína y esta es capaz de resistir a los efectos del jabón, entonces no se disuelven y por lo tanto el ADN se queda anclado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y la matriz nuclear, afortunadamente, es la que en sí le da la coherencia estructural al núcleo, ¿no? Y a pesar de su fortaleza, digámoslo así, frente a ciertos solventes, frente al jabón, por ejemplo, la matriz nuclear es muy dinámica, ¿no? No es algo así rígido como podríamos llegar a pensar, ¿no? De que como resiste al jabón y a la sal, es algo muy duro, ¿no? Algo muy rígido y difícil de cambiar. No, la matriz nuclear es muy dinámica, puede cambiarse su posición, puede modificar su forma, puede adaptarse en nanosegundos, ajá. Y a pesar de esa capacidad, ese dinamismo, si usamos el jabón, como les digo, y quitamos la membrana celular, todos los componentes de la célula y la membrana nuclear, ujú, y quitamos el nucleoesqueleto, o sea, el ADN va a quedar bien organizadito, ¿no? Se va a quedar bien organizadito gracias a la matriz nuclear, ¿ok? Ok. Bueno, ahora sí, quiero que me digan qué investigaron sobre la función de la enzima ADNasa, específicamente de la ADNasa 1. Bueno, yo investigué que una adeneasa es, eh, es una enzima que es capaz de romper el ADN en el caso de la ADNasa, pero también hay ARNasas. Y Ajá, este, y como tal, bueno, yo eh, pensé, bueno, también habíamos mencionado exonucleasas y endonucleasas en los procedimientos que vimos, por ejemplo, de mecanismos de reparación o de la misma replicación del ADN. Entonces, cuando leí esto dije, bueno, tal vez puede ser que la ADNasa, como rompe el ADN, si es como patológico, podría ser que genere algún tipo como de, de mecanismo para regular cuando se forman células de cáncer. Y también me imaginé que puede ser que participen bueno, también lo leí, en la apoptosis, ¿no? Porque, bueno, eso no sería como tanto patológico, pero como rompen el ADN cuando es necesario destruir como una célula, pues se encargan de eso. Y ya en los mecanismos de reparación o de replicaciones para eh, pues romper fragmentos específicos y poder hacer lo que corresponde hacer de rellenar el hueco o así. Eso es lo ok. que investigué. ¿Tú que investigaste, Paloma, qué lograste investigar sobre las ADNasas? Bueno, sobre la adeneasa 1, que es una endonucleasa que va a generar rupturas no específicas en el ADN y de esta forma va a liberar dipéptidos y tripéptidos, también algunos oligonucleótidos. Los extremos desde 5' a 3', y que actúa sobre el ADN simple y doble, cromatina y híbridos de ADN-ARN. Y pues sí, su función es cortar ya sea los extremos, las desoxirribonucleasas o cualquier punto de la cadena endonucleasas. Ajá. Y pues sí, creo que también había leído que pues sirven para eliminar algunas células que se encuentran dañadas o que ya son disfuncionales. Y Muy ya, bien. eso. Ujú.
Ok, excelente. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, la DNasa ya vimos que pues puede ser esta enzima. Bueno, es esta enzima, ¿no? Ya hablamos un poquito de su función. Bueno, pero bueno, la DNasa 1, específicamente la DNasa 1, vamos a ver la 1, y es la que vamos a tomar como relevante ahorita. Ajá. La DNasa 1 solo tiene la capacidad de cortar, solo puede cortar, ¿m? Cada 200 pares de bases. Ajá. Cada 200 pares de bases. Y ahorita van a ver ustedes por qué. Nos dejen que cargue un poquito. Ok, observen esta imagen, pero quiero que pongan atención, ahorita la voy a recortar para que nos centremos en lo que quiero en lo que quiero que vean. Ajá. Ahorita la voy a recortar otro poquito para que podamos ver lo que quiero que vean. Y quiero que pongamos atención a esta parte, precisamente. Este ADN que está enredadito en estas histonas es el nucleosoma, ¿ok? Ahora, la distancia que hay entre cada nucleosoma, entre este y este nucleosoma, son aproximadamente 50 pares de bases. Ajá. Y más o menos el ADN que está enredado en una histona tiene una longitud de 147 pares de bases. Ajá. ¿Ok? Entonces, si a una célula, al ADN así anclado a a sus respectivas proteínas y toda la cosa, con sus respectivas histonas en su cadena de nucleosomas, si agarramos una cadena de nucleosomas y le agregamos DNasa 1, ¿qué va a pasar? La DNasa 1 va a cortar, como corta cada 200 pares de bases, va a hacer un corte, fíjense, entre aquí en medio y aquí en medio. Ajá. Supongamos que acá está otro nucleosoma, otra bolita de esas. Ajá. A ver, es más, vamos a usar la imagen original a ver si funciona. Ok, sí funciona. Sí, yo creo que sí nos va a servir. Ajá. Acá les voy a enseñar bien cómo corta esta enzima bonita. Muy útil, por cierto. Ok, aquí está ahora sí. Que ya tenemos más histonas y más nucleosomas. Entonces, la DNasa 1 va a cortar aquí, miren, aquí y aquí, entre cada nucleosoma, a la mitad más o menos. Observen. Aquí está el primer corte, aquí está el otro corte. Aquí va a ser otro corte, aquí otro corte, aquí otro corte, aquí otro corte, así. Ajá. Entonces, después de que dejamos actuar a la DNasa 1, nos van a quedar nucleosomas nada más, nucleosomas separados, cada uno por su lado, ¿no? Ajá. Y bueno, ustedes se preguntan, ¿y para qué querríamos dañar o hacerle esto al ADN, no? Como muchas veces ustedes deben de demostrar experimentalmente en el examen y en la materia, en la clase, tienen que demostrar experimentalmente lo que ustedes están diciendo. Entonces, si les preguntan, demuestra que la DNasa tiene la capacidad de cortar cada 200 pares de bases el ADN, ¿no? O demuestra la acción de la DNasa, pues pueden poner este experimento. Entonces, ustedes quizás se pregunten por qué les hablo sobre esto, ¿no? Pero es para eso, para que puedan contestar con un fundamento experimental, con un fundamento de laboratorio 100% verídico y puedan contestar correctamente. Entonces, si les preguntan, ¿cómo actúa la DNasa 1 en la cadena de nucleosomas? ¿Qué pueden contestar? Que su capacidad de cortar cada 200 pares de bases le permite eh, cortar eh, entonces cada nucleosoma, o sea, como, sí, ¿no? Los fragmentos bueno, el nucleosoma con los fragmentos que lo separan del siguiente nucleosoma, ¿no? Ok, muy bien. ¿Tú qué contestarías, Paloma? Que bueno,
puede cortar cada 200 pares de base y teniendo en cuenta que pues una histona tiene 150 pares de bases y pues la distancia entre los nucleosomas es de 50, pues nos deja fragmentos de nucleosomas individuales. Ok. Muy bien las dos. Muy bien las dos. Excelente. Nada más traten de darle lo más concreto posible, ¿no? La explicación para que se las pongan buena en el examen. Ajá. Y ahora, ya una vez que dejamos trabajar a la de NEASA 1, ya que hizo sus cortes, ya que hizo su labor, ¿qué pasaría si a esos, pues, quedarían como yoyos, ¿no? Porque es como el ADN enredado en la histona. Entonces, a esas estructuras que quedaron después de que la DNASA hizo su trabajo, ¿qué pasaría si les agregamos sal? A esa histona con el ADN que quedó residual después del corte de la DNASA. ¿Qué pasaría si le agregamos sal? Se elimina la histona, ¿no? Ajá. Y si por alguna razón, digo que sería muy complicado, no tuviéramos sal en el laboratorio, ¿de qué otra manera podríamos eliminar la histona? ¿Con jabón? Ok. ¿Otra? Con calor, ¿no? Pero acuérdate que el ADN también es sensible al calor. Lo único que quiero eliminar es la histona, no el ADN. ¿Qué? Hmm, ¿Con grasa? ¿Remojándolo en grasa? Aunque ya está Separaría la preparado. cadena de ADN, ¿no? Ajá, sí, no. No. Pero nada más quiero eliminar la histona. Es una enzima muy común que ya han escuchado mucho. Enzimas, ¿cómo se llaman o cómo se clasifican las enzimas que son capaces de digerir las proteínas que comemos? Así, general, ¿cuál es el nombre que se les da? ¿Proteasas? Entonces, Una proteasa. una proteasa también podríamos eliminar la histona, ¿no? Muy bien, sí, sí están poniendo atención, eso me gusta, me siento contento de que sí, de que sí, me están poniendo atención, sí le están agarrando. Entonces, tenemos nuestra cadena de nucleosomas, ya sabemos que esta distancia, bueno, digamos así, mide 50 pares de bases. Esto que está aquí enredado mide aproximadamente entre 147 y 150 pares de bases. Ajá. La DNASA 1 tiene la capacidad de cortar cada 200 pares de bases. Sabemos ahora ya aprendimos ahorita qué pasa cuando le agregamos la DNASA a la cadena de nucleosomas y cómo eliminar las histonas. Muy bien, me siento contento. ¿Qué otra tarea les dejé? No recuerdo. Creo que ya vimos todo. Que era, ¿Todo lo que bueno, les la dejé de de tarea? Neasa, ajá, la de Neasa y sus efectos, que es progeria, concepto de entropía y territorios cromosómicos. Muy bien, ok. Sí. Bueno, entonces continuamos. Ya con esta información que ya hemos visto hasta ahora, ya me pueden entender lo que sigue. Pensé que les había dejado algo más de leer. Ajá. Vamos a hablar sobre la epigenética. Un concepto ya muy relevante, ajá, en la actualidad en el mundo de la genética. Ajá. La epigenética, ¿qué es la epigenética? ¿A qué les suena que es la epigenética? La genética superficial. Puede ser. ¿Tú qué opinas, Paloma? Algo relacionado con el estudio de genes. Puede ser, puede ser.
Bueno. Les voy a hablar, les voy a decir, ahora les voy a decir qué es la epigenética. Ujú. La epigenética es, digámoslo así, ciertas modificaciones que sufre el ADN a lo largo de la vida, ajá, que no alteran, digámoslo así, no alteran la estructura del ADN, pero que pueden alterar su función. Ajá. ¿Ok? Entonces, epigenética. Modificaciones al ADN que no cambian su estructura, pero pueden cambiar su función. ¿Ok? Bueno, no sé si les mencioné, no recuerdo si les mencioné. Ujú, que el ADN, bueno, ¿cómo? No, bueno, sí les pregunté. Sí les pregunté cómo la maquinaria de transcripción y la maquinaria de reparación del ADN sabe cuál es la cadena, digamos, lo viejita y cuál es la cadena nueva. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Pues bueno, ahorita voy a hablarles un poco también sobre cómo se distingue una cadena que está activa de una cadena que está apagada. Ujú. Un concepto muy importante, la metilación. Ujú. ¿Qué es la metilación? Es agregar, añadir un grupo metilo a una molécula, ¿no? En este caso, en el ADN, la metilación tiende a inhibir o apaga el ADN. Ujú. La metilación apaga el ADN. ¿Por qué? Bueno, la metilación apaga el ADN porque aumenta el carácter hidrofóbico de la molécula de ADN. Ujú. Aumenta el carácter hidrofóbico de la cadena de ADN. Ajá. Entonces, al aumentar el carácter hidrofóbico de la cadena de ADN, este se empieza a comprimir, se empieza a comprimir, se empieza a comprimir y se comprime cada vez más, lo que causa que el ADN, ahí me equivoqué, el ADN se convierta en cromatina. ¿Ok? Ahora, la otra parte de esta moneda, la otra cara de la moneda es la acetilación. Ajá. ¿Qué es la acetilación? La acetilación, digámoslo así, enciende, la acetilación enciende el ADN. ¿Por qué? Porque gracias a la unión del grupo acetil a la colita, que cuando se une a la colita de las histonas, el grupo acetil se une a la colita de las histonas, entonces esto causa que la cadena se abra. Ujú. Se abre la cadena de ADN, ajá, para que pueda entrar la maquinaria de replicación, ajá, que es cuando el ADN se convierte en eucromatina. Ujú. O que la canción se convierte. Y eso es un poquito de metilación y acetilación, ¿ok? ¿Ok? Sí. Bueno. Y ahora, creo que se los mencioné la clase pasada, vamos a hablar sobre qué es el knockout. Knockout. Lo hemos escuchado en términos de boxeo, ¿no? Que, ¿cómo decirlo? Knockout, cuando un boxeador o un peleador, elimina por completo, derrota por completo a su contrincante, ¿no? Pero en técnicas de laboratorio referidas a genética, el knockout es una técnica de laboratorio que se realiza, técnica experimental, es una técnica experimental que se lleva a cabo o se realiza en organismos embrionarios. Ajá. ¿Cuál es la función del knockout en genética? El knockout
nos permite conocer, conocer la función de un gen, de cada gen. Supongamos, tengo mi cadena de ADN del feto, ¿no? Del embrioncito que se está desarrollando. Entonces, tomo la secuencia de esta cadena de ADN, corto un fragmento de ADN, extraigo ese fragmento, entonces va a quedar un hueco en la cadena, ¿no? Entonces, uno de los extremos para cerrar el hueco, vuelvo a pegar la cadena y lo vuelvo a meter en la célula. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué estructura se desarrolla, qué estructura no se desarrolla, a ver qué pasa con la mutación, ¿no? Si la mutación desemboca en un fenotipo totalmente drástico que puede causar alguna anomalía incompatible con la vida, o si la mutación es de tipo permisiva, ¿no? Que permite que la persona viva, lleve una vida relativamente normal con ciertas limitaciones por esa falta de ese material genético, ¿no? ¿Ok? ¿Quedó claro qué es el knockout? Sí, y eso se realiza en animales, ¿no? ¿No? Pues, quién sabe, la verdad. Y si no, prefiero no profundizar porque tengo miedo de lo que pueda encontrar. Ok. Esperemos que solo sean animalitos, ¿no? Pero pues también los animalitos sufren. Sí, sí. Ok. Ahora, esto también es una moneda, digámoslo así, porque aparte del knockout, existe otra técnica llamada knockdown. ¿Qué es el knockdown? Es muy similar al knockout. Es una técnica experimental que se lleva a cabo en organismos, en organismos adultos, en organismos bien desarrollados. Y aquí lo que hace, se apaga un gen, a ver qué pasa, ¿no? O sea, como que tomo la cadena de ADN, veo un gen que está activo, lo apago, vuelvo a meter la cadena y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sucede, en qué resulta esto, ¿no? Y bueno, esas son las técnicas de knockout y knockdown, ¿ok? Entonces, en la de knockout se podría decir que como tal, no se encienden genes, sino que se recuperan para ver qué pasa. Bueno, se hacen Se, eli- mutaciones. se eliminan pues de la cadena que está dentro del organismo embrionario que está en desarrollo. Tomo la cadena de ADN, le quito un pedazo, ese pedazo, ajá, vuelvo a unir la cadena de ADN que corté, regreso a esa célula y a ver qué pasa, ¿no? A ver si dañé un gen, si dañé el gen de alguna estructura, de alguna proteína, a ver qué hice, ¿no? Para saber qué función tenía ese fragmento de ADN que quité. Ajá. Ok, Y sí, el knockdown, lo que sucede es que apago una parte del ADN a ver qué pasa, ¿no? ok. Ok, bueno, ya casi terminamos con los temas. Ahorita nada más vamos a dar un poquito de demostración experimental en este poquito de tiempo. Ajá. Ok, a ver si encuentro una imagen al respecto de lo que necesito. Núcleo teñido con anticuerpos. Ok, ya la encontré, la que yo quería. Justo la que yo quería. Ay, que no quiere cargar. Bueno, ahorita les voy a colocar una imagen en pantalla que quiero que observen. Ajá. Que quiero que observen, nada más déjenme ver si me la carga. Ok, a ver si esta sí la carga. Tampoco quiere, dice. A ver si esta ya me la carga. Muy bien, ya me está cargando, ya me está cargando. Ya la encontré la imagen que necesito. Bueno, en el núcleo celular es normal que encontremos tanto ADN como ARN, porque pues la célula está viva, ¿no? Entonces,
Ya cuando el núcleo es teñido con anticuerpos, ajá, marcando el ADN con anticuerpos, con un anticuerpo, supongamos, de color verde, ujú, y el ARN con un anticuerpo, digámoslo, amarillo, ujú, pues se va a ver así, nos va a permitir ver en qué lugar del núcleo se encuentra cada uno. Entonces, suponiendo que en esta imagen que tenemos aquí, que son núcleos teñidos con anticuerpos fosforescentes, supongamos el que es el ADN y el amarillo es el ARN. Entonces, es lógico pensar que aquí en esta zona donde está verdecito, 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 hay más ADN y donde está amarillo, como esta que está aquí, esto que está a los costados, es ARN. Ajá. Y nos indica la presencia de estas dos moléculas en el núcleo. Pero, ¿qué pasa si estas dos moléculas se enciman una encima de otra? Si se traslapan, si se enciman una encima de la otra, ¿qué vamos a encontrar? Color rojo, ¿no? Digo, va a variar dependiendo del color que ustedes ocupen para la tinción del núcleo, ¿ok? Ok. Ok. Eso solo para visualizar, ¿no? Cómo está el núcleo. Ajá. Les digo que ahorita estamos viendo ya lo experimental. Ya terminando, ya para ir terminando. Ujú. ¿Recuerdan que les mencioné que el ADN, si se le agrega sal, se une más? Sí. Porque se anulan las cargas negativas de los fosfatos. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando al ADN se le agrega mucha sal? Se contrapone, bueno, se junta tanto que se pone, se junta todo. Bueno, sí, se contrapone. O sea, cuando pones algo encima de otra cosa, sí se dice así, se contrapone. Ok, sí, sí te entendí. Sí te entendí. Pues no, no pasa eso. El ADN cuando tiene mucha sal se separa. ¿Por qué? Pues porque con la sal eliminamos las histonas, las proteínas, ¿no? Las proteínas que tenía, a las que estaba unido el ADN. Las únicas que permanecerían son las proteínas de la matriz nuclear. Pero todo el resto de proteínas, las histonas, las proteínas de andamio cromosómico, todas esas proteínas desaparecen y por eso el ADN se separa. ¿Ok? Ok. Ok, muy bien. Ahora, ¿ustedes cómo comprobarían, sí, cómo es conservativo de la replicación del ADN, experimentalmente hablando? ¿Cómo podrían decir, mira, hice este experimento y pues de esta manera pude comprobar que la replicación del ADN es semiconservativa? Le pones un color fluorescente a la célula en cierta etapa en donde aún no se replique el ADN, o en cierta etapa del ciclo celular Ajá. que no se replique, le pones un color para que se pinte la cadena, bueno, el ADN original. Y y luego cuando ya se divida, vas a tener como resultado en tus dos células que va a haber zonas del ADN que estén pintadas, bueno, una cadena pintadita y otra que no esté pintada, y así en las dos, entonces van a ser van a ser, o bueno, podrías pintar la otra también, ¿no? Y serían dos colores. Muy bien, muy bien. Pero ¿no crees que se perdería el pigmento? O bueno, bueno, sí se podría determinar. Este, muy bien. Nada más que tienes que reducirlo, resumirlo un poquito, ¿no? Hacerlo más concreto. Y bueno, excelente. Ahorita yo también les voy a hablar de un experimento que se realizó para demostrar, la replicación semiconservativa del ADN. Ujú. Semiconservativa. Les voy a hablar de este experimento, el experimento de Mendelssohn y Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron estas personas, Mendelssohn y Stahl? Muy curioso lo que hicieron. Ellos lo que tomaron,
para poder demostrar el carácter semiconservativo de la replicación de ADN, lo que hicieron fue tomar bacterias de la misma especie, de la misma especie, y las colocaron en una caja de Petri y las nutrieron con nitrógeno radioactivo isótopo 15, nitrógeno 15, ¿ok? Con nitrógeno 15, ¿ok? Y la otra caja de Petri, en otra caja de Petri colocaron bacterias de la misma especie, pero en este caso las hicieron crecer con nitrógeno isótopo 14. Entonces, unas bacterias tenían un nitrógeno más pesado que las otras, porque el isótopo 15 es más pesado que el isótopo 14, a pesar de que es el mismo elemento. Entonces, lo que hicieron, las hicieron crecer por muchas generaciones, de manera que se mantuviera como que el rasgo característico, ¿no? ¿Y qué hicieron después? Esto ahorita no me interesa lo que está aquí arriba. ¿Qué hicieron después? Bueno, después de que las hicieron crecer varias generaciones, destruyeron las bacterias de nitrógeno 15. ¿Ok? Destruyeron las bacterias de nitrógeno 15 y ultracentrifugaron el ADN, ¿no? ¿Ok? Luego, destruyeron las bacterias nitrógeno 14 e igual ultracentrifugaron el ADN, ¿ok? Tomaron un tubo de ensayo que tenía, digámoslo así, ¿cómo decirlo? Un tubo de ensayo. O sea, en el examen les van a poner que un tubo de ensayo con cloruro de cesio, pero eso ignórenlo, no tiene sentido pensar en eso. Tomaron un tubo de ensayo en el que colocaron el ADN de las bacterias que habían crecido con nitrógeno 14 y de las bacterias que habían crecido con nitrógeno 15. ¿Y qué es lo que encontraron? Hicieron como que vieron un gradiente de replicación y un gradiente de densidad. Y observen, el ADN de las bacterias que habían crecido con nitrógeno 15 se fue hasta aquí, en la línea roja. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí lo ven? Sí. Ahora, el ADN del nitrógeno de las bacterias que habían crecido con nitrógeno 14 se quedó aquí en la línea azul, arriba. Y se le agregó la maquinaria necesaria para la replicación. Entonces lo que ellos vieron, lo que se dieron cuenta, lo que notaron es que después de esa replicación, apareció esta tercera línea morada entre estas dos, entre la roja y la azul. Apareció una línea entre la roja y la azul. Pero ni la línea roja ni la línea azul desaparecieron. Y de esta manera ellos demostraron el carácter semiconservativo de la replicación del ADN. ¿Por qué? Porque la línea roja indicaba el nitrógeno 15, la línea azul el nitrógeno 14 y la línea morada indicaba esa unión semiconservativa de ambas cadenas. Ni era tan ligera ni tan pesada y por eso se quedó en medio. ¿Ok? Sí. Y es de esta manera como ellos comprobaron el carácter semiconservativo de la replicación del ADN. ¿Ok? Ok. Muy bien.